¿Por qué Kansas City no tomó medidas más serias y agresivas para renovar la línea ofensiva que colapsó abruptamente en el Super Bowl y en toda la temporada pasada? Pero eso no es todo. Se atrevió a deshacerse del guard izquierdo Joe Thuney, todavía uno de los mejores de la NFL, y lo envió a Chicago, abriendo un boquete enorme de todo el lado izquierdo. ¿Por qué? Cuando tu quarterback es el genio Patrick Mahomes, valuado en $500 millones. ¿Por qué en Pittsburgh parecen tomar tan a la ligera el mover a Broderick Jones de un fracasado tackle derecho a tackle izquierdo, donde va a enfrentarse a los rushers más peligrosos de la NFL que le auguran una pesadilla a su nuevo quarterback Aaron Rodgers? ¿Por qué en Atlanta los Falcons se atreven a conservar un quarterback que les va a costar en la nómina $40 millones para tenerlo de suplente? ¿Por qué Atlanta conserva a Kirk Cousins cuando será absolutamente inservible esta temporada? ¿Por qué en Houston, donde también padecen de línea ofensiva, se atrevieron a cambiar al mejor de su línea, el tackle izquierdo, Laremy Tunsil, a Washington, creando otro enorme hueco de ese lado? Una línea que no funcionaba bien, ahora pierde a su mejor hombre. ¿Y por qué en Cleveland 5 quarterbacks para la pretemporada? La apuesta por Joe Flacco y Kenny Pickett claramente determinará al titular en septiembre próximo. Un novato para tercer quarterback se entendería, pero 2. Hoy Cleveland tiene 5 quarterbacks y de esto nada bueno va a salir. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, aquí estamos, felices de la vida, iniciando otra semana. Ya tenemos la NFL encima, Ya. Es la segunda semana de julio. Los training camps van a estar abriendo para los primeros equipos el día 15 de este mes. A finales de la semana entrante ya tenemos a los primeros equipos entrenando. Y en 15 días a todos. Así que bendito sea Dios. Ya ha regresado la NFL. Aquí está. A ver, hoy les presento 5 dudas que a mí me inquietan. No acabo de encontrarles una razón justificada. A ver, la de Kansas City. Primer argumento. ¿Te queda claro que tienes al mejor quarterback de la NFL, a un quarterback de $500 millones y que lo tienes que proteger? Y la línea que lo protege colapsó abruptamente el Super Bowl pasado. Y fue de hecho el problema ofensivo todo el año. Bueno, no solo eso. En febrero, después de perder el Super Bowl, Kansas City se aventó el disparate de cambiar al guard izquierdo Joe Thuney a Chicago. Hombre, si tienes una línea que se está cayendo, ¿por qué a uno de los mejores o al mejor de todos los que tienes lo cambias a Chicago? Y a pesar de que en el draft su primera edad fue el tackle izquierdo Josh Simmons, muy interesante. A pesar de eso, a mí me parece que Kansas City está tomando a la ligera este tema, que no le está dando todos los recursos que debiera darle. ¿Por qué? Reitero, tienes a Patrick Mahomes de quarterback. ¿No te queda claro que es el mejor de la liga? ¿No te queda claro que su magia salvó muchos partidos erráticos del equipo? Es tu quarterback de $500 millones. A ver, amigos, más números. Temporada pasada, Kansas City permitió 41 sacks. La línea ofensiva de los Chiefs, 41 sacks en 17 partidos. Esto es casi 3 sacks por partido. Brutalmente malo, ¿ok? Pero eso no es todo. La línea ofensiva bloquea para pase y bloquea para carrera. ¿Qué tal estuvo el bloqueo de la línea ofensiva de los Chiefs en el bloqueo de carrera? Bueno, ¿saben cuántas yardas terrestres generó Kansas City en 17 partidos? 1,790. 100 yardas por juego. Kansas City promedió 105 yardas terrestres por juego. Digo, nomás le recuerdo que los Baltimore Ravens corrieron 300 yardas por partido. ¿Cómo se le antoja 105 por juego? Más o menos, ¿verdad? Que no chinguen. Es un número patético. ¿Saben qué lugar terminó
la línea ofensiva de Kansas entre las 32 de la NFL en bloqueo de carrera? Fue la 23. Está entre las 10 peores de la liga. Peores líneas ofensivas que Kansas, que Kansas City. En bloqueo de carrera, solo Giants, Chicago, Jacksonville, Dallas, Cleveland, Cincinnati, Jets, Raiders, ¿se da cuenta? Kansas está entre las peores líneas ofensivas, ¿ok? Aquí ya le argumenté por qué acabaron mal, muy mal. Y claro, está el ejemplo del Super Bowl. Simplemente valore esto. A Patrick Mahomes en el Super Bowl ante Eagles lo presionaron el 40% de las jugadas de pase. Una de cada 2 jugadas, imagínense, pues por eso el colapso de Mahomes y de los Chiefs. Pero cuando usted analiza el Super Bowl, se da cuenta que fallaron todos. Podríamos decir, no, pues es que el tackle izquierdo no sirve y por ahí atacaron. No, fallaron todos. De las 6 sacks que permitió Kansas City en el Super Bowl, 6 jugadores las permitieron, una cada uno. Pero claro, hay de malos a muy malos. Joe Thuney, que le acabo de decir, para mí era uno de los mejores de la línea ofensiva de Chiefs y lo mandaron ya a cambio a Chicago, se aventó un Super Bowl patético, pero le recuerdo, Kansas City lo movió a tackle. Lo movió a tackle 3, 4, 5 semanas antes de concluir la temporada. Y en el Super Bowl se encontró con una bestia llamada Josh Sweat de los Eagles que simplemente lo destrozó. Lo hizo pedazos. Joe Thuney en el Super Bowl permitió una sack, 6 presiones, 6 apresuramientos, 7 presiones totales. Fíjese, en el Super Bowl. Y así todos los demás, todos muy mal. Ahora, concluyo con esto. Lo que a mí me preocupa es que no solo está el hueco del tackle izquierdo que jugó Joe Thuney, no funcionó, ya lo cambiaron, hay que renovar el tackle izquierdo, que de paso, en paréntesis, es el puesto más importante de la línea ofensiva, es donde debe estar tu mejor hombre. Kansas City no lo tiene. Pero además, para mover a Joe Thuney de guard izquierdo a tackle izquierdo, ¿quién jugó el guard izquierdo? Hoy los Chiefs están proyectando en esa posición a Mike Caliendo, un agente libre que les llegó de la Universidad de Western Michigan hace 3 años y que no ha hecho nada. La temporada pasada, antes de que lo pusieran como titular emergente para ese movimiento Joe Thuney, Mike Caliendo tuvo solo participación en 9 partidos, estuvo en 262 jugadas de bloqueo de pase y permitió 15 presiones, no chingues, 15 presiones. Fueron 2 sacks, 3 golpes, 10 apresuramientos, 15 presiones por el lado de Mike Caliendo, guard izquierdo, solo jugando 9 partidos. Y ojo, cuando te dicen 9 partidos, es rotación durante 9 partidos. En realidad no fue titular inmediato. Bueno, con todo esto que les acabo de platicar, hoy la línea ofensiva de los Chiefs planea que el agente libre Jalen Moore, que firmaron de Tennessee, perdóneme, casi un donadie, sea el tackle izquierdo, en lo que el novato Josh Simmons está listo para tomar ese puesto. Miren amigos, Josh Simmons es una selección de draft muy interesante. Tienen que considerar una cosa. Primero, es un jugador de 1,96 m, 1,97 m, que pesa cerca de 145 kilos. Primero, parece un tackle izquierdo. Segundo, este angelito, la bronca que tuvo previo al draft fue que en su último año en Ohio State se rompió el ligamento cruzado anterior. Y por ello jugó solo 6 partidos su última temporada, 2024. Pero en el 2023 fue de tiempo completo el tackle izquierdo en Ohio State. Bueno, de 2023 y 2024, que son 19 partidos, este angelito permitió una sack. ¡Una! Y le estoy hablando que estuvo en 158 jugadas de bloqueo de pase la temporada anterior. Reitero, se lesionó, solo jugó 6 partidos. Y 443 jugadas de bloqueo de pase la temporada 2023. En más de 600 jugadas de bloqueo de pase, permitió una sack. No, está cabrón. A mí me encantaba para los Pats. Perdón que haga el paréntesis. Yo le insisto y reitero, Nueva Inglaterra se equivocó en el draft. Era abrir, no con el tackle Will Campbell, con Tyrone McMillan, tomar a T-Mac, tercero global, y si Josh Simmons lo encontró Kansas City en la selección 32, los Pats reclutaron en segunda ronda en la 35 global, era hacer un cambio de la 35 a la 28, a la 29, a la 30, un cambio que te iba a costar mínimo una cuarta de draft, y
ahí tomabas a Josh Simmons. Y hoy los Pats tendrían a T-Mac, Terrell McMillan y Josh Simmons. Pero bueno, paréntesis cerrado, se equivocaron los Pats, eso es lo que debieron haber hecho. Este muchacho es interesante, yo creo que se va a quedar como tackle izquierdo, pero no está listo. Y como ya le dije, ¿y el guard izquierdo? Mike Caliendo de tackle izquierdo, ¡ay cabrón! O sea, la neta, yo siento que Kansas City actúa un poco arrogante, como yo lo sé, yo lo tengo y va a ser así. No apuesten al 100%, ¿eh? O sea, a mí me gusta Josh Simmons. Primero, que se recupera al 100% de la rodilla. Dicen que va muy bien. De hecho, yo leí un reporte diciendo que va a estar listo para el training camp. Fabuloso, que ya sería en 2 semanas. Corrijo, en una, porque al ser novato se reportan los novatos normalmente una semana antes que los veteranos. Entonces, pienso que sí, pero amigos, hay demasiado riesgo en torno a esto. Reitero, como arranqué el podcast, estás bloqueando para Patrick Mahomes, chingá, que no entienden. Es un quarterback de $500 millones. Es el quarterback que te ha dado 5 Super Bowls, 3 de ellos ganados. Hay que ponerle una muralla china a este señor, hay que apoyarlo. Yo creo que Kansas está pasando por arrogante o subestimando este tema. Por eso es el primero que pongo en la mesa. El segundo ya lo hemos tocado usted y yo. El tackle izquierdo de Pittsburgh. Y miren, no le voy a dar mucho argumento porque lo hemos analizado usted y yo a profundidad. Aquí, antes de retomar el análisis que ya, reitero, hemos detallado en ocasiones anteriores, la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué Pittsburgh, sabiendo lo fracasado que ha sido Broderick Jones de tackle derecho, lo va a apostar como tackle izquierdo? ¿Y sabe cuál es mi primera respuesta? Porque no tiene otra. No le queda otra. Era imposible que Pittsburgh por 3er año consecutivo usara la primera de draft en un tackle ofensivo. Por Dios, no podían. Y no les queda otra. Ahora, esto es riesgoso porque traes un quarterback nuevo, Aaron Rodgers, que bueno, al estar a punto de cumplir 42 años, pues la movilidad no es exactamente su mayor virtud, ¿estamos de acuerdo? Y ojo, que el tackle derecho, pues también va a ser un novato, porque Troy Fautanu, la primera de draft del año pasado, jugó un partido y ahí se lesionó. Estuvo en 29 jugadas de bloqueo de pase la temporada pasada en su primer juego y ahí se lesionó, se rompió la rodilla, fuera todo el año. Entonces Pittsburgh va con un tackle derecho prácticamente novato, Troy Fautanu, y un fracasado tackle derecho movido a izquierdo, Broderick Jones, para bloquearle a Aaron Rodgers, un quarterback de 42 años. A ver, planteado así, que es la realidad, Está muy cabrón el escenario. O sea, no, yo no veo un escenario exitoso a partir de esto. Y en caso de que haya quien no lo conozca o se le haya olvidado, nada más le recuerdo. Broderick Jones, la temporada pasada, como tackle derecho de Steelers, estuvo 18 partidos, 630 jugadas de bloqueo de pase. Permitió 11 sacks. ¡Ay, cabrón! ¡11! ¡11 sacks! Además, 10 golpes, 24 apresuramientos. Nada más por el lado de Broderick Jones, presionaron 45 veces a los quarterbacks de Pittsburgh. Digo, ya no está en Pittsburgh, pero con Dan Moore de tackle izquierdo el año pasado, Pittsburgh, fueron otras 12 sacks y 41 presiones. Nada más entre Broderick Jones y Dan Moore, Pittsburgh permitió 23 sacks la temporada pasada. ¿Sabe cuántos permitió Baltimore todo el año? 22. Imagínese. Y ojo, me voy a hace 2 temporadas. Temporada 2023, año de novato de Broderick Jones. Jugó 15 partidos como tackle derecho. Permitió 5 sacks, 5 golpes, 24 apresuramientos, otras 34 presiones. Este angelito ha permitido 16 sacks en 2 temporadas. No chinguen. Por favor. Y ahora lo pones de tackle izquierdo a cuidarle las espaldas a un quarterback de 42 años. A ver... Hashtag no mamar. La verdad, perdóneme. Yo no lo entiendo, pero le repito, no le quedaba otro a Pittsburgh. ¿Sabe qué necesita Pittsburgh? Pittsburgh necesita primero que Troy Fautanu sea un éxito rotundo como tackle derecho. Es lo primero que necesita Pittsburgh. Porque si Fautanu empieza a hacer agua también, adiós, ¿eh? Esto valió madres y muy pronto. Requieren que Fautanu sea un éxito rotundo como tackle derecho, como lo fue el año pasado el centro Zach Frazier de West Virginia, tercera de draft, y que fue titular todo el tiempo y tuvo números espectaculares. A ver, amigos, yo vi una clasificación donde ya ponen a Zach Frazier como el tercer mejor centro de la NFL.
Aquí tengo sus números de la temporada pasada. 16 partidos como titular, 585 jugadas de bloqueo de pase. Zach Frazier permitió una sack, 2 golpes, 9 apresuramientos, 12 presiones totales. ¡Juta! ¡Qué comparación!, ¿verdad? Este sí es un jugador bien cabrón. Este sí es un titular confiable. Bueno, Pittsburgh necesita que Fautanu sea algo parecido como tackle derecho, para entonces dedicarse a ayudar a Broderick Jones, ponerle el ala cerrado de ese lado, dar bloqueos de 2 contra 1 a quien ataque por ahí, porque si usted me va a decir Broderick Jones va a ser un éxito como tackle izquierdo, lo dudo. Sinceramente, lo dudo. Ya le puse los números en la mesa. Yo siempre argumento lo que digo. No habla mi hígado, habla mi voz a partir del razonamiento que hago con toda esta numeralia. Pero reitero, no le quedaba otra a Pittsburgh. Llegó al draft con tantos hoyos que era imposible reemplazar todo y corregir todo en 7 selecciones. De hecho, Pittsburgh en el pasado draft ni siquiera tomó linieros ofensivos. Ya los había renovado en drafts de años pasados. Repito, en el 2024 fueron Fautanu y Zach Frazier, primera y tercera de draft en 2 jugadores de línea ofensiva. Ya no podían hacer más este año. Pero para mí es un riesgo alto, porque vas a tener a un quarterback de 42 años, ¿ok? Entonces, yo sigo creyendo que Rodgers es una apuesta respetable de Pittsburgh. Pero a ver, son 42 años. Un jugador así requiere protección extrema y sospecho que Pittsburgh está tomando un poco a la ligera esta situación. El siguiente tema que no alcanzo a concebir es el de Atlanta, los Falcons. A ver, amigos, cuando la temporada arranque el próximo 4 de septiembre, Kirk Cousins en los Atlanta Falcons impondrá un récord. El quarterback suplente más caro de la historia. Puta, no sé qué tan bueno sea ese récord, ¿verdad? ¿Sabe cuánto le va a costar Kirk Cousins al salary cap de Atlanta? $40 millones. Es el jugador más caro del roster de los Falcons. El más caro, el segundo más caro es el safety Jesse Bates, que les cuesta 22.5. Luego el tackle defensivo Oneimata, que les va a costar 16.900. Luego el tackle derecho Caleb McGarry, y de ahí se continúan. ¿Cómo un quarterback suplente de 40 millones? No lo entiendo. El quarterback titular en Atlanta va a ser Michael Penix y yo creo que ese chavo va a ser un éxito. El zurdo de Washington es verdaderamente espectacular y Atlanta tiene talento para explotar. Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts, Darnell Mooney como el otro receptor. Me gusta Atlanta, pero ¿para qué un quarterback de $40 millones? Miren, amigos, el año pasado Cousins demostró que está en el principio del adiós, o tal vez ya en el adiós. Aunque lanzó 3.500 yardas, que es una buena cifra para un quarterback, tuvo 18 de touchdown y 16 intercepciones. O sea, wow. No, y si tú analizas esto en la historia, es claramente el peor año de Kirk Cousins. Estamos hablando de un quarterback que en Minnesota con los Vikings, del 2020 al 2022, lanzó 4.200, 4.200 y 4.500 yardas aire, con 35, 33 y 29 de touchdown. Unos números espectaculares de Cousins. Pero el año pasado, en 14 juegos como titular, enseñó que ya no más, se acabó. Y el equipo es de Penix. Bueno, ¿por qué conservarlo con sus $40 millones en salary cap? También está claro que por la estructura como se arma la NFL, no es que Atlanta lo hubiera cambiado de equipo y se hubieran ido los 40 millones. No, si Atlanta hubiese cambiado a Cousins, la mayoría de esos 40 millones los habría seguido pagando Atlanta. Pero a ver, amigos, en las condiciones que están, si me vas a ahorrar 5, 10, 2, pues me los ahorro. Pero absorber los 40 millones sabiendo que va a ser el suplente, no lo entiendo. Como tampoco entiendo lo que pasa en Houston. A ver, amigos, tenemos que entender que los Texans son un equipo que ha ganado la división sur de la americana los últimos 2 años, que tiene un quarterback ya elite llamado CJ Stroud, y como en los otros casos hay que protegerlo bien. La línea ofensiva de Houston colapsó tremendamente el año pasado.
aceptaron más de 50 sacks, 54 sacks la temporada pasada, 52 de ellas sobre CJ Stroud. Y cuando revisas la línea ofensiva, pues el mejor de todos, el tackle izquierdo, Laremy Tunsil, aceptó 4 sacks, 3 presiones, 19 apresuramientos, solo 23 presiones. No son malos números. 4 sacks en 17 partidos es una sack cada 4 partidos y un poco más. O sea, no está mal. Ok, es tu mejor hombre. Y lo cambian a Washington. A ver, no mames, no entiendo. ¿Cómo? Sí, Houston lo mandó a Washington y hoy la línea ofensiva de los Texans va a depender de tackle izquierdo. Bueno, firmaron como agente libre a un veterano, Cam Robinson de Jacksonville, que es un tackle interesante, ¿eh? Cam Robinson no es Jordan Mailata de los Eagles, no es Lane Johnson, no es Trent Williams de San Francisco, pero es un tackle izquierdo respetable. Yo creo que sí está ahí entre los 15, 20 mejores tackles izquierdos de la liga. O sea, es una opción respetable. Y después apostó Houston por el draft y fueron usando la segunda selección de draft, el pick 2 en Arontai Arceri de la Universidad de Minnesota, de los Golden Gophers. Este muchacho es otra apuesta muy interesante. No es grande, es inmenso. Mide 2 metros 2, pesa 162 kilos. Imagínense lo que estamos hablando. Y jugando en Minnesota la temporada pasada como titular los 12 partidos en el college y jugando en 419 jugadas de bloqueo de pase, permitió una sack, un golpe y 10 apresuramientos. O sea, es un prospecto interesante. No está listo para ser titular. Pero, a ver, nuevamente, Houston es un equipo de playoff. Houston quiere ganar. Houston necesita una roca sólida cuidándole la espalda a CJ Stroud. Y me parece que dejar ir así a Laremy Tunsil fue medio exagerado. Y cierro este análisis, amigos, con Cleveland. 5 quarterbacks. Mire, que un equipo llegue al training camp con 5 quarterbacks no es una locura. Ha pasado o ocurrido. Pero a ver, la apuesta clara son Joe Flacco y Kenny Pickett. De ahí va a salir el titular. Mi opinión es que hay que darle a Kenny Pickett un análisis muy extenso. Sospecho que Kenny Pickett todavía no puede ser considerado un proyecto fallido y que puede sorprender. Ahí está la titularidad. Vas a tomar un quarterback novato para suplente. Ok, Dylan Gabriel. ¿Para qué Shedeur Sanders? ¿Sabe qué impresión me da? Que cuando el escándalo de Shedeur Sanders había detonado en todos los medios, la NFL agarró el teléfono y le dijo a los equipos, a ver, ya alguien agarra a Shedeur Sanders, no chinguen, el que sea. Y Cleveland dijo, bueno, lo agarro yo, órale. Esa impresión me da, se los digo de verdad, porque no hace sentido Shedeur Sanders como quinto quarterback. No, espéreme, y lo más risible es que todavía en Estados Unidos hay programas que dicen, va a ser el titular, ha sido el mejor, a ver que no chinguen. El titular va a ser Joe Flacco, altísimamente probable, o Kenny Pickett. Porque recuerden que este equipo todavía tiene a Deshaun Watson, el estorbo, el sobrevaluado, el sobrepagado. Entonces, Cleveland siempre hace mal las cosas en el quarterback. Y hoy que no tiene quarterback, otra vez las empezó haciendo mal. Yo no lo entiendo. Amigos, lo que sí entiendo es que termino este podcast, que ya la NFL está a la vista y que yo los quiero y las quiero con el corazón. Soy feliz y agradecido de que nos hayamos escuchado otro día. Les mando un beso y un abrazo y nos escuchamos mañana. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Saludos.